va y lo visita en la tarde, completa algunas recomendaciones que tiene que tener o darse, y luego ya va a pasar al otro día a sala de operaciones con todas las indicaciones que tal vez hemos recibido de los anestesiólogos. Llega a sala y en sala nos sentimos como unos dioses, como si fuéramos nosotros, Dios mío, no me acerco a ti, me inclino a ti y comienza nuestra intervención quirúrgica. Todo ese espacio va a ser el espacio, el concepto preoperatorio. Siempre tiene que llegar a un diagnóstico. Nosotros siempre decimos, ¿no? Decimos, el paciente no es una enfermedad, el paciente no es una apendicitis, el paciente no es una colecistitis, el paciente no es el que está en la cama 335 como si fuera, no sé, alguien fichado. El paciente es un ser humano integral, que tiene mamá, que tiene papá, que tiene hijos, que tiene familia, que sufre, que siente. Entonces, tiene problemas psicológicos, tiene todo esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratarlo como un todo. Ver que si tiene diabetes, ver que si no tiene diabetes, que es hipertenso, qué edad tiene. Todo eso nosotros lo tenemos que tratar. Esta relación médico-paciente, en algún instante di alguna conferencia sobre relación médico-paciente, debe ser con mirándonos a los ojos. Dice que los ojos son las ventanas del alma. Muéstrale tu alma, muéstrale al paciente y míralo a través de sus ojos también, de que somos nosotros para poderlo ayudar. No ayudar porque no como un favor, sino como un derecho del paciente. El derecho de ser tratado con todo el cariño del mundo. Y nosotros hemos nacido para eso. Yo nunca he visto un paciente que yo le voy a agarrar su cerebro, voy a entrar a su abdomen, él puede alguna vez discutir conmigo. Sería ilógico, nunca lo he tenido, ni quiero yo tenerlo en mi vida, ¿no? Entonces, la historia clínica es lo primero que nos va a acercar. Y son ustedes los estudiantes de medicina. Miren que nos falta un año. Son ahorita los que van a hacer la historia clínica. Yo le voy a pasar todos los formatos para que ustedes vean que hay una serie de formatos de la historia clínica que tiene 7 partes que son fundamentales y ustedes lo han estudiado porque esto lo llevan ustedes cuando han llevado clínica y todavía más antes cuando han llevado el lenguaje, ¿no es cierto? Y esa capacidad de poder conversar. Entonces, nosotros tenemos que al paciente sentados en su cama, plácidamente, ellos acostados y todo, comienzan a tomar la historia clínica. Y tiene, como les digo siempre, unas partes, son cerca de 7 partes. La primera, la hoja gráfica. ¿Cuántos datos puede dar la hoja gráfica? Por ejemplo, el nombre del paciente. El nombre del paciente, la edad, el sexo, la ocupación, la historia clínica, ver los análisis, las funciones vitales, ver las funciones biológicas. Entonces, ver si qué grupo tiene, si es alérgico a una medicina o no. Todo eso está en la primera hoja. Prácticamente es la evolución de todos los días cómo el paciente viene siendo evaluado, la primera hoja. La segunda, la hoja de las indicaciones, que es una clase para dictar. La tercera, la hoja de la historia clínica en sí, esa que ustedes empiecen con el anamnesis y que continúa con todo. Entonces, esta parte, mis queridos doctores, la tienen que tener siempre bien en cuenta. La cuarta hoja, la hoja de evolución. ¿Cómo debemos tener la hoja de evolución? Escribir bien, doctores, escribir bien, escribir muy bien, que la letra se entienda. Dicen que uno no escribe bien porque tiene miedo que el otro cirujano, el otro médico o el alumno pueda encontrar en nosotros nuestras deficiencias mentales o nuestras deficiencias en nuestra formación. Por eso escriban bien, por favor. Ahora estamos ya en la era virtual. Entonces, en la era virtual ya no pueden, pues, tienen que escribirlo en la computadora. Nuestros análisis, nuestros resultados, nuestra evolución, lo tenemos que hacer en la computadora, ¿no? Entonces, y de allí ya viene, pues, la quinta hoja, la hoja de los análisis del laboratorio.
ahí donde está, pues, el hemograma, el hemoglobina, el hematocrito, y todo lo que vayamos a necesitar para que esté completo el estudio, que lo puede revisar, pues, todos los médicos que estamos involucrados en el tratamiento del paciente. Asimismo, después de esto, vienen las anotaciones de enfermeras. Somos un binomio. Son las enfermeras que se quedan allí, evolucionan, pasan visita con nosotros, nos dicen cómo han pasado la noche, etcétera, etcétera. Muy importante. Y al final, la hoja de epicrisis y la papeleta de alta. La hoja de epicrisis es el resumen cuando el paciente se va de alta y se va a su casa, ¿no es cierto? Y la papeleta de alta que le entregamos a todo paciente, qué le hemos hecho, cómo lo hemos operado, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes esas partes que ya seguramente ustedes están tomando apuntes, porque les he dicho, hay de aquel doctor que no esté, pues, con sus cuadernos tomándole. Y el interrogatorio, mira, es una ficha de identificación de sus datos. Hay que ver qué antecedentes tienen. Hay enfermedades que se heredan. Hay enfermedades, la diabetes, por ejemplo, lo heredamos por lo general de la madre, y etcétera, etcétera, ¿no? Antecedentes personales no patológicos. Cómo nació, cómo creció, patológicos. De qué fue operado, de qué no fue operado. Qué es lo que tiene actualmente, por qué viene, cómo viene. Todas esas partes. Después hacen un interrogatorio por sistemas, síntomas y signos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay pacientes que nos dan la información directamente. Por ejemplo, una persona normal que no tenga ningún problema, te habla, pero siempre es bueno en caso de ancianos, en caso de pacientes que hayan sufrido un traumatismo encefalocraniano, no estén conectados. En el caso de los niños o en el caso de un accidente, lo pueda dar, pues, la información esta que estamos solicitando, un amigo o un familiar cercano o alguien que estuvo en el accidente, ¿no? Miren ustedes, ¿será importante el sexo? Sí, hay enfermedades propias de las mujeres, la edad, hay enfermedades propias de la edad, ¿no? Como por ejemplo un adenoma prostático le dará pues, a una persona mayor de 40, 50 años, 60, y ahí una apendicitis en un anciano es muy, muy raro, ¿no es cierto? El estado civil, también hay enfermedades propias, su ocupación. Si yo tengo a un profesor que está parado todo el día y si viene por un sistema venoso alterado, tiene insuficiencia venosa periférica o varicis, entonces será pues diferente el lugar de nacimiento. Si viven en la selva, tal vez hará parasitosis, algunas enfermedades, su lugar de residencia, etcétera, etcétera. Siempre que ustedes hagan su historia clínica, tienen que tener pues los signos vitales, ¿no? Cómo está la presión, pulso, temperatura, cómo está. Es todo un libro, es todo una clase que les han dictado a ustedes. Explorar desde la punta de los dedos hasta la punta de la cabeza, de los pelos de la cabeza, hasta la punta de las uñas. Cuidado de olvidarse de hacer el tacto rectal o el tacto vaginal, porque si no metes el dedo, metes la pata. Eso vayan a recordar siempre ustedes, hacer el tacto rectal. ¿Cuántas enfermedades hemos de detectar con un tacto rectal, un tacto vaginal, etcétera, etcétera? A examinar la boca, el conducto auditivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá lo que le decíamos, los signos vitales, cada uno lo conoce según la edad, según la frecuencia. Asimismo, realizar la exploración física en la cabeza, en el cuello, en el abdomen, todo esto, la región dorsal, no haya absolutamente nada. El fondo del ojo, el conducto anorrectal, la conducta vaginal. Ustedes no están dirigidos solo al labio. El paciente es un todo. El paciente tenemos que nosotros darle todas las posibilidades para que esto vaya. El oftalmoscopio, los reflejos osteotendinosos, qué significan cada uno y su interpretación que le tenemos que hacer. Y después comenzamos a tomar, después de que tenemos toda la historia clínica, por emergencia o por la hospitalización o en consultorio externo, directamente lo estamos haciendo, ustedes eso lo tienen que presentar. ¿Quién lo hace por lo general? El interno. Pobrecito del interno, Dios mío, no haga ¿no? Al otro día vienen los maestros, uy, uy, uy. Nosotros teníamos que correr, ¿no? Ahí si habíamos cometido alguna
falta. Ustedes también sean respetuosos al paciente, lo mismo que a tu profesor, porque ¿qué es lo que quiere? El profesor quiere que aprendas. El profesor no ha venido a maltratarte. Yo a todo el mundo lo trato como si fueran mis hijos. Siento que son mis hijos. Yo tengo 4 hijos médicos, bendito Dios, y me siento muy feliz de a ustedes estar conversando, de que aprendan. Y yo sé que nos vamos a encontrar algún día en directo. Si seguimos, vemos pues la radiografía, los análisis, la resonancia magnética, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a tener, las radiografías con contraste, cada paciente requiere una determinada. En función del diagnóstico del paciente se indica el tratamiento. Si no encuentras, estás perdido, pues, ¿no? Como Marco, buscando a su mamá, y prácticamente no vamos a encontrar nosotros el tratamiento específico, que puede ser médico o puede ser quirúrgico. Nosotros nos encanta operar, agarrar, abrir los órganos, verlos que con eso estamos sacándole su apéndice, su hernia, le estamos ayudando a vivir. Estamos viendo que si tiene una fisura labial, una fisura palatina, cuando lo vemos que nos ha quedado enormemente bien, un cáncer o unos colgajos que tal vez hayamos hecho, injertos, etcétera, etcétera, es nuestra realización. ¿Y qué aspiramos? El gracias, doctor. Gracias, doctor, es lo único que pedimos. Y que nos traten con cariño también los pacientes, porque nosotros los queremos y eso debe ser mutuo, ¿no? Y a veces cuando vienen y te traen un kilo de papas, debes recibirlo con amor, con cariño, porque debe ser así. Cirugía urgente, cirugía de emergencia, es aquella que cuando un órgano se pone en peligro su vida, e inmediatamente todo se hace rápido, todos los análisis, y estos son para ser llevados a inmediata sala de operaciones, o a veces hay una herida de bala que no nos da tiempo ni de tomar los análisis, ni de pedir absolutamente nada, y con el anestesiólogo ahí estamos trabajando nosotros con Nancy, tratando de salvar la vida a nuestro paciente. ¿Ven? Qué bonito. Cuando ya es electiva se dice cuando tú ya tienes el tiempo necesario en la vida del paciente, por lo general en el caso mío, en el caso del cirujano plástico, casi nuestras operaciones son de electivas, me da todo el tiempo para prepararlos y todo, y saben ustedes que nosotros somos los que más se nos complica y se nos mueren los pacientes. Más o menos, por decir, de 100.000 pacientes, los cirujanos generales tienen una mortalidad del 5%. Nosotros tenemos 4 veces más. Yo no sé por qué, pero y somos así, y es necesario de que pongamos las barbas en remojo y decir por qué a ellos se les muere menos y a nosotros se nos muere más cuando ellos tratan pacientes mucho más delicados. Mucho cuidado. Y todo el preoperatorio, para que no se complique el paciente, el 90% depende del médico. Miren lo que estoy hablándoles, me hablan sus orejitas, y miren ustedes y escuchen esto. El 80% de las complicaciones ocurre por culpa del médico. Lo que estoy hablando, por mi culpa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer que esto cambie, porque todo esto, para eso estamos. La electiva, bueno, la electiva necesaria, no es un factor determinante para la vida, bueno, y todo. El paciente como ser humano. Seguramente el doctor Tolmos, que habla muy bonito, va a hablar sobre esto, ¿no? Las necesidades que tiene el paciente, que son factores que deben controlarse y reorientarse para restaurar la función alterada. Cuando vienen algunos pacientes a mi práctica privada, a mi clínica, yo siempre les digo, primero es lo primero. ¿Quieres operarte una nariz? Sí, pero primero tengo que ver que respires bien. Yo no le podía dejar una nariz bonita y el paciente no pueda respirar. Primero es la función, segundo son algunos factores psicosociales, porque psicológicos. He tenido casos de muchos pacientes que a los 12 años ya no quieren ir al colegio porque tienen una determinada deformidad, ¿no? O cuando niños
que a veces no están siendo operados, están siendo escondidos. En los viajes que hago a veces a la sierra o a algunos lugares, a veces que me invitan, vamos y vemos que hay pacientes que no se han operado de la fisura labial y tienen 10, 15, 20 años. Ese paciente está totalmente dolido en su alma y en su cuerpo. ¿Por qué él? ¿Por qué le tocó a él estar con su fisura labial? Necesidades espirituales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver muchísimo esto de que el paciente no solo lo hace porque cumplir su función, se restaure, porque su vida esté bien, sino también a veces por necesidades psicológicas o espirituales o fundamentalmente a veces de autorrealización, de autoestima. Yo les contaré pues que a mí me decían ñato, y mentira, tenía la nariz muy grande, demasiado grande, y entonces como me decían ñato ya era bueno, pues era una enganchada para la salida, y a veces me parecía que era muy guapo de frente, pero de costado me parecía que se reía, ¿no? Y así hay todas las enfermedades. Una persona que tenga grande su seno, a veces la tratan de fastidiar los chicos en la calle, ¿no? Y todo. O alguien, por decir, que tenga el abdomen muy crecido, que se le vaya hasta la cintura, también nos trae problemas. Por eso es importante que trabajemos en equipo. El doctor Tolmos va a dictar una clase de obesidad mórbida, obesidad. Miren cuántos problemas pueden tener y al final están haciendo ahora cirugía bariátrica y después nosotros, cuando ya todo eso se bajó de peso y todo, queda como una ropa, pues alguien que haya bajado de peso. Y hay que a esa ropa recortarla y hacer la cirugía post-bariátrica, ¿no? Entonces, recién está entrando el doctor Tolmos, más bien mil disculpas, y ya estamos allí. Y también decíamos nosotros, el ego, la autoestima, por la seguridad, por la fisiología, a veces nosotros tenemos que tener nuestros pacientes. Derechos del paciente. El derecho del paciente es fundamental. Es por eso que nosotros formamos un documento de que lo debemos tratar en una forma cuidadosa, respetuosa. El paciente no es de 325, no es tu mamita, no es tu papito, no es tu hijito. Por favor, queridos doctores, recuerden, el paciente es un ser humano que merece ser tratado con respeto. Cuando yo llegue de viejo, yo voy a ser su profesor hasta que me muera. Entonces, por lo tanto, así como le hablamos con cariño, con mucho afecto, trátenme también pues con cariño. No me van a decir, pues, me encuentran por ahí, uy, ese viejito, la 350, ¿cómo se llama? No, acérquense a conversar con nosotros y díganos, pues, buenas tardes, doctor, ¿en qué lo puedo ayudar? Cuando ya no podamos caminar, cuando estemos ahí, visítenos, denos una miradita. Así lo dice el juramento hipocrático, ¿no? Tratar pues a tu profesor como si fuera tu padre. Y así es, así debe ser, igual con el paciente. El derecho a dar información objetiva, completa y actualizada, su diagnóstico y tratamiento. Por favor, se está muriendo la gente de COVID y la gente que está allí tiene que tener la obligación de decir pues a sus familiares, señora, tiene esto, tiene lo otro, con cuidado, con respeto, pero la verdad. Yo recuerdo mucho al doctor Lem, mi profesor y maestro. Él decía, así le duela, yo le digo que tiene su cáncer. Para muchos le puede haber dolido esa cosa, pero es necesario para que uno tome las precauciones necesarias. Si a mí me hubieran engañado cuando murió mi madre, yo tenía 22 años, no sabe lo que uno sufre, no sabe lo que uno sufre. Entonces, por lo tanto, es necesario que te diga la verdad. Bueno, creo que íbamos acá. Cirugía urgente, ya le habíamos dicho, la cirugía más rápida, las necesidades también, que la gente requiere pues por fisiología, ¿no? Etcétera, etcétera. Estamos hablando de los derechos del paciente. En esto vamos a darle todo el espacio necesario.
voy a avanzar. También tiene derecho a rechazar el tratamiento y a ser enterado de las complicaciones que esto implica, la operación. Tienen que ver costo-beneficio, qué le ofrecen ustedes, y tienen que ser claros en decirle que puedan tener complicaciones. Ay, de aquel que no tenga complicaciones, mi querido doctor. Solo no tiene complicaciones aquel que nunca opera o aquel que nunca hace nada. Aquel que opera es un ser humano que tenemos complicaciones. En cirugía plástica, el número 1 del mundo, Pitangui, presentaba 15% de sus complicaciones. Ahora, ¿cuánto tendremos cada uno de nosotros que no somos los mejores de nada, ¿no? Vamos ahí. El derecho a que el hospital atienda su solicitud de servicio. Cuando llegan a la emergencia, tienen que ser atendidos por la ley de emergencia, ¿no? A veces queremos ponerlo, por ejemplo, en el proyecto de la vacuna contra el coronavirus. Si uno desea, voluntariamente lo acepta, y si no, nadie tiene derecho. Igual como lo que pasó con algún presidente, algún instante, que a veces se lo acusó por las esterilizaciones masivas. Y ahora, ¿tendrá razón? ¿No tendrá razón? Eso lo que lo vean, pues, nosotros como médicos debemos debatir, pero también las autoridades. Cuando tú operas un paciente y ese paciente ya hiciste esa relación que nunca termina. Muchas veces yo les digo, les opero de un cáncer, pero lo tengo que controlar cada 3 meses durante el primer año, y luego lo tengo que controlar toda su vida hasta que él o yo me muera. Entonces, siempre en esa relación del médico-paciente para toda la vida se ha quedado un amigo más. Es un amigo que tú has conseguido para toda tu vida. Conocer los reglamentos de los hospitales. En los hospitales hay horas de visita. Tienen que cumplir las horas de visita. No es de que tú quieras entrar a la hora que tú quieras, vestirte como deseas. En el hospital no puedes ir con un chorro. Son instituciones públicas como el Ministerio de Educación, que no puedes ver una profesora, pues, que vaya, digamos, en una ropa muy ajustada o muy pegada hacia arriba. No, no, no. O con ropa de deportes, por favor. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos que tener este tipo. Estoy viendo a quién es este doctor que está con frío y está con una casaca que no le corresponde. Que se saque, por favor, porque estamos en un salón de clase. Creo que es José Manuel Oré. Anda, hijito, acá, sácate, papito, por mucho frío que haga, ¿ya? Ponte por dentro si gustas. Bueno, eso. La aceptación de la intervención quirúrgica es la autorización en pleno uso de sus capacidades mentales, y por escrito tenemos nosotros que hacerle firmar ese documento, ¿no? Y también nosotros que tenemos que decirle, oiga, si tiene usted alguna complicación y todo, yo no va a depender de mí, muchas veces va a depender de otros factores externos que tienen que tener. ¿No? A veces vienen y dicen, pues, el paciente ya ha tenido problemas cardíacos y ha tenido problemas, una colangitis, por decir, ahora tenemos un paciente ahí hospitalizado y el paciente le ha dado coronavirus y otras patologías asociadas más. Entonces, desde que entre el paciente debemos decir, mire, señor, es la posibilidad que salga de sala de operación y si salga bien es mínima, ¿no? O cuando tienes un baleado y ya sangrado por todos los lados, está fracturado por todos los sitios y muchas veces muere desangrado en sala, tratando nosotros de ponerle sangre y todo. Tienen que saberlo los familiares, si no van a tener ustedes algunos problemas muy graves. En caso de minoría de edad, por favor, lo tiene que firmar el padre o tutor y pondrá su huella digital, ¿no? En caso de los pacientes que estén inconscientes o en estado de ebriedad, firmará el responsable. En ausencia de ellos, el directivo. ¿Quién es el jefe de guardia? Es el jefe de medicina. Él es el jefe de guardia que usted lo tiene que ir a conocer y decirle, doctor, voy a entrar a sala de operaciones, no me queda tiempo, por favor firme acá. Y entra a sala de operaciones bajo todas las consecuencias de la intervención quirúrgica. Todas las hojas deben tener el nombre del paciente y del médico. Nosotros nos obligan a firmar.
nos obligan a darle nuestro nombre. Hay que decirle, señor, acá está mi número de teléfono, usted me puede llamar las 24 horas del día, nosotros somos médicos. Nosotros no somos otra carrera, que dirán, pues un ingeniero, no me llames, me vas a molestar mi sábado y domingo. Se metieron a soldados. Y si no, como diría algún profesor, diría, solo han perdido 5 años. Retírense de la carrera. Esta carrera no es para ustedes. La carrera es, si estás el domingo con tu familia y hay un desastre nacional o hay una intervención que requiere de tu vida, tú dejas esa comida, tú dejas a tus hijos, tú dejas a tu familia. Y tu familia sabe que cuando te llaman tienes que ir, ¿no? Si no están ustedes haciendo una carrera que seguramente no es la suya. Y especialmente cuando uno es cirujano, o habían terremotos y había que ir al terremoto donde te manden a la hora que nosotros queremos. La vida del paciente es mucho más importante que aún la vida nuestra. Tengo una experiencia de un doctor que estaba en Pisco. Él es un tremendo profesor universitario también, y murió su mamá, y él dejó a su madre velándose, y él se fue al hospital a continuar salvando vidas, ¿no? O el director del hospital, cuando lo encuentran a las 3 de la mañana, lo encuentran suturando en el suelo, en un hospital totalmente siniestrado, ¿no? Miren ustedes qué bonito es esto. Paciente con lesiones localizadas, bueno, esto no hay mucho que hacer. Riesgos. Pacientes con riesgos, ya lo saben ustedes, estos pacientes con riesgos, si yo tengo un paciente diabético, lo tendré que hacer ver con el endocrinólogo. Si tengo un paciente nefrópata, lo tendré que ver con el nefrólogo, ¿no? Porque tienen ciertas medicinas que hay que controlar. Si yo tengo un paciente que tiene artritis reumatoidea, seguramente van a tomar algunos medicamentos que van a tener que suspenderse o van a tener que darse. Si es hipertenso, continúa con todos los medicamentos que vienen tomando para la presión. Y si es diabético, habrá que suspender la metformina o habrá que suspender un día antes de la operación. Entonces, todo estas cosas lo tienen que estudiar. Estamos hablando al estudiante de medicina que solo estamos formando médicos generales. Y esa es una función de un médico general. Esta no es la función de un médico especialista. Gracias a Dios estamos enseñando todos. ¿Han visto ustedes que en algún instante yo voy a hablar sobre cáncer de mama? Imagínate que hablaré, Dios mío, con el doctor Flores. El riesgo elevado máximo, el paciente tiene una lesión diseminada o alteración del sistema, está muy avanzado y lesiones en varios nervios, imagínate. Le tenemos que decir la verdad, su riesgo es muy grande y nosotros vamos a entrar a apoyar, siempre con la palabra de Dios en nuestra boca y siempre diciendo, como diría el doctor Tolmos, pensando que hay un ser superior que nos está ayudando, ¿no? Él es el dueño, amo y dueño de todo esto de la Virgen, de nuestra patrona. Maestro, ese campo es totalmente suyo, al cual yo respeto mucho. Estudio del riesgo cardiovascular. Acá, según el tipo de intervención, hay métodos para valorar cómo está el paciente, la historia clínica, los análisis laboratorios. A veces tenemos que operar pacientes que a veces, por su requerimiento, están con la glucosa elevada. Entonces, ahí vamos a tener que compartir esto con sala de operaciones. Y en sala de operaciones, mi querido doctor, y después de muchos años de que ya vengo trabajando en la seguridad social, he llegado a la conclusión que el jefe de sala de operaciones es el anestesiólogo. Yo no me peleo porque quién es el jefe, ni que quién manda, ni quién tiene la última palabra. No, no, no. En sala, porque ella tiene la necesidad o el conocimiento necesario para mantenerme al paciente vivo y me lo tiene que entregar vivo después de la operación. Pues nuestro acto quirúrgico, si bien tenemos todos los conocimientos necesarios, nos hemos preparado todo lo más que hemos podido, pero ella me va a mantener vivo o él me va a mantener vivo a mi paciente. Y de ahí tengo que tenerlo vivo para llevarlo pues a su casa algún día, ¿no? Bueno, hay múltiples reglas. La sociedad de la anestesia
anestesiólogos tienen ahí sus riesgos, que seguramente hablará Nancy, hay riesgo, hay que ver los factores de riesgo, etcétera, etcétera. A veces nosotros que preparar psicológicamente al paciente. Si tú tienes un paciente que viene y te dice, doctor Munide, quiero que usted me opere la cara porque mi esposo está saliendo con una chica más joven, entonces le digo, señora, usted no necesita un cirujano plástico, usted necesita un psicólogo o un psiquiatra. Porque no lo debes operar. Porque transformándole la cara, acomodándole lo que sea, su abdomen y todo, definitivamente no va a mejorar. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. El dinero no es importante en estos momentos, ¿no? El aseo personal antes de entrar a la sala es importante, medicamentos preanestésicos para que el paciente esté tranquilo y todo lo demás, le darán pues, no sé, un sedante tal vez y todo. El rasurado de la región, en el paciente que tenga mucho pelo, y si vamos a sacar un autoinjerto de la pierna, nosotros actualmente le estamos rasurando en sala de operaciones. Ya antiguamente se rasuraba antes de entrar a la sala y se ponía el enema evacuante. También ustedes, como ustedes saben, ¿no? A mí me operaron de la vesícula en el Revaliati y me dieron ningún enema. Simplemente me dieron una pastilla, nada. Simplemente me dejaron con mis 8 horas de ayuno y me sacaron la vesícula y no sentía absolutamente nada porque es así, es mucho más rápida y todo. También me comprometo con ustedes a pasarle cientos, miles de preguntas y respuestas de que han llevado mis hijos preparándose en Lima para el residentado médico o para dar ese examen del ENAM, ¿no? Entonces, eso está ahí. Hay varias, ¿cómo se llaman estas? Varias zonas donde se prepara y veo comprometido en hacerlo esto. El paciente va vestido desnudo a sala de operaciones. Por favor, ustedes cuando tienen que operar al paciente, ni calzoncillo, ni calzón, totalmente desnudo. Nosotros en sala de operaciones no estamos para mirar a un ser humano como ser humano, hombre, mujer. Simplemente vemos al paciente como paciente, ¿no? Entonces, por lo tanto, quisiera que tengan eso siempre presente. Su vía, bueno, la sonda gastrointestinal, la sonda de Foley, los enemas, acá se operarán cuando son pues las partes inferiores, con mucho cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Transporte al quirófano, ya no estamos yendo. Esto toda la vida me he peleado en sala de operaciones. Yo llego a las 7:30. 7:30 estoy con mis manos en alto. Estoy esperando y lavado. Pero siempre, bueno, hemos tenido algunas discrepancias, porque la verdad, ¿por qué las enfermeras primero rezan, que tienen que rezar, es bendito Dios, y luego reciben al paciente a las 8 de la mañana? El anestesiólogo está llegando, Nancy, no me agarres en cólera, pero están llegando a las 8 y tanto. Y digo, ¿pero por qué? En cambio, en el hospital regional, oiga, 8 en punto estaba cortando. ¿Cuánto cuesta una sala de operaciones? Por eso, 30 minutos antes debe estar en sala de operaciones recibiendo al paciente. Vienen los residentes, se están colocando, viene el señor que trabaja en sala, ve que la cialítica, ve que los equipos estén funcionando totalmente desde el día anterior. Ya está la preparación, tiene su instrumental, todo, y llegamos pues a nuestra bendita sala de operaciones. Este lugar donde vamos a vivir, donde vivimos con alegría, con felicidad, ¿no? Se coloca todo, el ayudante, lava y todo, se realiza la asepsia, antisepsia y todo lo que tenemos ahí, y ahí se inicia el acto más importante que nos da la vida para nosotros los cirujanos, nuestra sala de operaciones. Cuando estamos operando, nosotros no dejamos, y esto nos lo dirá el maestro Tolmos, a nuestro paciente y lo cambiamos. Y nosotros nos vamos a las 2 de la tarde como si fuéramos unos campesinos, con todo el respeto por los campesinos, porque yo soy campesino, y nosotros no plantamos nuestro bisturí. Nosotros continuamos hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Y si por si acaso pasara algo, nuestros brazos están abiertos para darle sangre, para poder correr, para poder llorar a su lado.
no saben cuántas veces hemos llorado al lado de un paciente y al final se nos va, que hemos tenido un montón de casos. Bueno, doctores. Evaluaciones, tanto de la historia clínica como de los análisis, vamos a sacar o vamos a ver en qué estado físico se encuentra el paciente para ser operado. El estado físico es de acuerdo a, por decirles, si el paciente tiene problemas adicionales a las que va o a los que lo llevan a ser operado, ¿no? Hay una clasificación que lo hizo anestesiólogos americanos y esa clasificación se le denomina ASA. Entonces, hay del ASA 1 hasta el ASA 6, ¿no? El ASA 1, por ejemplo, es un paciente que va a ser operado y que pues no tiene ninguna otra patología agregada. El ASA 2 es un paciente que va a ser operado, pero que tiene una patología, por decirles, hipertensión arterial, pero la tiene controlada, ¿no? El ASA 3 es un paciente que va a ser operado, por decirle, de una hernia, ¿no? Y tiene, por decirles, una hipertensión arterial controlada, pero también es un paciente diabético, pero no está controlado. Un ASA 4 es cuando el paciente tiene más de dos, digamos, patologías agregadas y de repente una o dos de ellas están controladas y otras no están controladas. El ASA 5 es un paciente terminal, ¿no? Que tiene insuficiencia múltiple de órganos y luego, si se le opera, puede recuperarse como de repente ya no se recupera. Y el ASA 6 es un paciente con muerte cerebral, ¿no? Se considera estos pacientes que son portadores de trasplante de órganos. Una vez que le hemos hecho la evaluación de este paciente, también se consigna en el documento, porque nosotros llenamos un documento del preoperatorio en consultorio, ¿no? Si es un paciente programado, pero si es de emergencia, lo llenamos antes de que ingrese a sala de operaciones, ¿no? Se llenan los documentos donde se precisa todas las patologías que tenga y todos los análisis también. Entonces, después de ello, se deja una premedicación anestésica. ¿Con qué objetivo? O sea, se dejan sedantes, antieméticos, ¿no? Hay diferentes maneras de hacer una premedicación anestésica y dentro de ellas se usan tranquilizantes menores, mayores o sedantes. ¿Para qué? ¿Para qué le damos estos medicamentos? Para disminuir la ansiedad en el paciente, ¿no? Disminuir el estrés psicológico de la misma intervención, porque a cualquiera de nosotros nos dicen, lo vamos a operar y pues nos asustamos, ¿no? Entonces, también la premedicación, le ponemos medicamentos que disminuyan la salivación y las secreciones, ¿no? Entonces, que disminuyan las náuseas, los vómitos, ¿no? Especialmente usamos anticolinérgicos en ese caso. Entonces, una vez que... y también se tiene que tener en cuenta el ayuno del paciente, ¿no? Normalmente en un paciente normal y que no tenga patología, el ayuno es más o menos un promedio de 6 horas, pero por supuesto va a variar, ¿no? De repente, si es niño, si es un paciente obeso, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, el ayuno. Ahora, considerar también los factores de riesgo que tenga el paciente. Ya les dijimos si es hipertenso, si es diabético, si es hipotiroideo, hipertiroideo, seguramente que están recibiendo medicamentos, ¿no? Entonces, dentro de los medicamentos que se recibe, hay que tener cuidado con los corticoides, ¿no? Los corticoides de más de 3 meses de uso
pues van a producir problemas en la suprarrenal. Entonces, en este caso, hay necesidad de darles corticoides al paciente antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Ahora, con respecto a los antihipertensivos, ¿no? Los que se usan ahora, que especialmente son bloqueadores de calcio, hay necesidad de que el paciente reciba su antihipertensivo hasta el mismo día de la intervención quirúrgica, ¿no? Para los pacientes diabéticos, por ejemplo, se tiene que hacer un control de glicemia a las 6 de la mañana del día que se va a operar, para Nancy, ver con cuánto de perdóname, glicemia ingresamos. Nancita, Sí, dime. nada, solo decirle que los alumnos a veces lo veo que no están tomando apuntes. Lo que está Oh, diciendo la doctora es importantísimo. Por favor, todos estos datos de la ASA y todo que le ha comentado la doctora, por favor, debe estar esto en su cuaderno. Voy a pedir que me bueno, hagan llegar el informe de los cuadernos, también si están tomando apuntes, que están estudiando y todo demás. Discúlpame, por favor, Nancy, no te porque veo preocupes, algunos no te que ya están ahí. preocupes. Y yo creo que cualquier cosa adicional en las preguntas. Gracias. Nancy, muchas gracias. Le paso a los doctores, por favor, que van a hacer el uso de la palabra con respecto a cirugía. Sí, no sé quién desea hablar, todavía son las 6:13, vamos a estar hasta las 7 de la noche. Doctor, yo creo que dejamos para el fondo al maestro Tolmo, ¿no? ¿Usted qué dice, doctor Maximino Dongo? Como usted, estoy listo para poder intervenir. Adelante, doctor. En la preparación preoperatoria es tan importante que cuando uno ve panorámicamente la atención de un paciente, podemos decir que hay 3 momentos, 3 fases: el preoperatorio, el operatorio y el posoperatorio. En cualquiera de estas etapas, si no se trabaja adecuadamente, créanme que no vamos a obtener buenos resultados. Si nosotros podemos hacer un operatorio excelente, la mejor técnica operatoria, un postoperatorio muy bueno, pero no hemos trabajado bien el preoperatorio, indudablemente que vamos a tener muchas complicaciones que pudimos haber evitado y nos vamos a complicar. Entonces, el preoperatorio busca, en primer lugar, conocer profundamente el paciente, llegar con un buen examen, una buena historia clínica, a un buen diagnóstico, incluso con diagnósticos diferenciales, ya sea apoyándonos en el laboratorio, en el gabinete, con pruebas especiales, incluso para precisar el diagnóstico. Y las probables complicaciones, porque todos los pacientes no son iguales. No es igual operar a un paciente virgen sin ninguna operación en el abdomen que operar a un paciente que ya ha tenido operaciones anteriores. Entonces, esos antecedentes quirúrgicos son sumamente importantes para vislumbrar incluso hasta la técnica operatoria, que en algunos casos debe estar contraindicada. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica en pacientes con antecedentes quirúrgicos abdominales. Entonces, el preoperatorio busca conocer enfermedades subyacentes, enfermedades que no están corregidas, hay que corregirlas, como ya los colegas han manifestado. De esa manera, busca el preoperatorio llevar al paciente al quirófano en las mejores condiciones. Hemos visto pacientes, por ejemplo, con diabetes, y nosotros hemos dicho, este paciente se va a complicar. Y efectivamente, el paciente en el postoperatorio tiene tendencia a complicarse. Eso quiere decir que un paciente diabético descompensado que está entrando a cirugía, si es selectivo, tiene que corregir esa área y entrar en mejores condiciones. Pero si es un paciente de emergencia y es diabético y descompensado, tiene que tratar de equilibrarlo y después que esté equilibrado, recién pueda entrar.
Eso nos permite también vislumbrar hasta la respuesta inmunológica del paciente. Nosotros sabemos que un paciente que maneja glicemias por arriba de 190 miligramos por ciento, la respuesta inmunológica celular está deprimida. Y ese paciente nos puede presentar en el postoperatorio múltiples complicaciones de tipo infeccioso. También tenemos que ver el aspecto psiquiátrico. Requiere, digamos, interconsultas a veces en el preoperatorio a muchos pacientes. Muchas veces a un psiquiatra, incluso cuando el paciente tiene este tipo de dolencia. Recuerdo mucho un paciente que había sido operado de vías biliares, se le había hecho una colecistectomía y se había colocado un dren de Kerr porque tenía piedras en el colédoco. Se habían sacado las piedras y se había dejado una sonda de T o dren de Kerr. Paciente al siguiente día se saca la sonda y la literatura médica dice que si sale antes de las 72 horas, ese dren tiene que ser reoperado. Tuvieron que entrar a reoperar ese paciente. Y en el postoperatorio de la segunda reintervención, al cuarto día, el paciente se vuelve a arrancar el dren. Y me preguntaron a mí, ¿qué hacemos, doctor? Cuarto día les dije, se puede hacer una observación porque hay una fístula inmadura. Le colocamos una bolsa de colostomía ahí y evolucionó bien. Pero en este preoperatorio, en este caso que les estoy preguntando, imagínense ustedes si a ese paciente le hubieran hecho una interconsulta al psiquiatra, se le hubiera dado el tratamiento correspondiente probablemente y con una custodia más personalizada, probablemente el paciente se hubiera evitado, digamos, esos problemas que nos dio. Entonces, el preoperatorio justamente es para eso, para corregir, para interconsultar, para que el paciente venga corregido y entre, digamos, en las mejores condiciones. Una cosa es, digamos, operar un paciente electivo y otra cosa es operar un paciente de emergencia. Y también tenemos que ver en la preparación de colon. En la preparación de colon tiene dos tipos de pacientes. El paciente que viene de emergencia, por ejemplo, un vólvulo del sigmoides, o el paciente que viene con una lesión, digamos, ya sea por un trauma, digamos, abierto o por un trauma cerrado, etcétera, y tiene que operar usted inmediatamente al paciente. Entonces, no permite preparar el colon. Usted tiene que operar al paciente. Pero el paciente que lo puede preparar, usted tiene que preparar el colon. Entonces, tiene que conocer sobre el colon. ¿Qué tiene el colon? Heces. ¿Cuál es la composición de las heces? Hay un estudio, por ejemplo, que dice que el 52% de las heces son gérmenes. Quiere decir que el peso de los gérmenes en el peso seco de las heces es más que los residuos de la alimentación en el colon. ¿Y qué gérmenes existen? Gérmenes anaerobios. Para algunos autores, el Bacteroides fragilis es el más representativo. Incluso exámenes, preguntas de examen que vienen en el ENAM. El Bacteroides fragilis el más representativo. Para algunos autores, 10 a la 9ª gérmenes, para otros autores, hasta 10, otros estudios, hasta 10 a la 11ª gérmenes. Entonces, en el tratamiento preoperatorio de una operación electiva de colon, tiene que dar un medicamento para anaerobios. En este sentido, de dar o no dar un medicamento en la preparación preoperatoria de colon de antibióticos, hay un enfoque dividido. Algunas escuelas dicen no hay que dar, porque cuando damos podemos crear sobreinfecciones, una de ellas el estafilococo. Y otros dicen hay que dar. Pero lo que sí todos estamos de acuerdo es en preparar colon con la limpieza mecánica. Y con la limpieza mecánica, ¿cómo se hace? 4 o 5 días de dieta líquida. La pregunta es, ¿dónde lo hace usted? ¿En el hospital o lo hace en su casa? Indudablemente en el hospital, en cualquier parte del mundo, es muy caro y no se estaría usando bien la institución.
máxime en nuestra realidad de Ica, que se han disminuido las camas en el hospital del regional, se han disminuido las camas en el hospital Socorro, etcétera, y cuando funciona el servicio de cirugía, generalmente están ocupadas. Entonces, la preparación de colon tiene que ser en el preoperatorio, en la consulta, digamos, de consultorio externo, darle las indicaciones debidas, 4 o 5 días de dieta líquida, sin residuos, y hacer, digamos, un ingreso un día antes. Nosotros le damos catárticos o le tenemos que dar al ingreso un enema en la noche y un enema en el día del día operatorio en la madrugada a las 6 de la mañana. Y con eso podemos tener limpio el colon, disminuida la población bacteriana y poder entrar, digamos, a la cirugía electiva. ¿Qué dolencias tiene el colon? El colon tiene vólvulo del sigmoides, que eso se ve, digamos, a veces en problemas agudos de emergencia. Pero la colitis ulcerosa puede tratarse en forma electiva. Los tumores también puede tratarse en forma electiva. Los adenomas vellosos que producen muchas diarreas, cada litro de diarrea produce 40, 50 miliequivalentes por cada litro. Pueden venir, digamos, con deficiencia de potasio. Tiene que corregir en el preoperatorio eso. Para eso pide usted, digamos, ionogramas, dosajes de electrolitos, etcétera, y puede corregir eso. Entonces, es la forma cómo se prepara el colon, cómo se reconoce y los estudios también radiográficos, enema varitado, digamos, antes de estas operaciones, la colonoscopía, etcétera, pero previo a una intervención quirúrgica de colon, nunca debe de tomarse un enema varitado, porque eso puede producir en el postoperatorio obstrucciones, pero sí puede hacer, digamos, más antes, cuando son electivos, ¿no? Y realizar una colonoscopía para poder, digamos, tener exacto biopsias, análisis, la estirpe celular del tumor, etcétera, y entrar, digamos, a operar colon, ¿no? En mejores condiciones. Muchas gracias, doctor. Ya solo nos quedan unos minutos. Vamos a dejar al doctor Luis Tolmos para modo de preguntas. Nos enseña a todos. Con preguntas, maestro, si pudiera usted, porque estamos en la etapa ya final para que los chicos puedan fijar sus conocimientos. Exactamente, vamos a tocar, digamos, algunos aspectos que son realmente importantes y que a veces uno ha pasado por todo esto. Por ejemplo, el rasurar pacientes. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Yo he escuchado con detenimiento, por ejemplo, al doctor Roberto Munive, y él dice que, por ejemplo, ahí antes de entrar a sala, nomás ahí lo está rasurando. Eso es correcto. Es lo que debería hacerse. Pero yo le voy a decir que, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales y en nuestro hospital, en el Augusto Hernández, en el servicio de cirugía, por ejemplo, los pacientes se rasuran el día anterior. Y eso se hace fundamentalmente por los horarios. Figúrense ustedes, por ejemplo, pues hay 8 o 9 pacientes que entran a sala de operaciones. ¿A qué hora lo rasuran? El mismo día. Entonces eso lo hacen por cuestiones de disponibilidad de recursos humanos. Entonces eso, por ejemplo, se rasura el día anterior, lo cual no está mal. Porque nosotros no podemos hablar de pelo nomás. Ese es un error muy grande. No se puede hablar de pelo, sobre todo, por ejemplo, lo que nos hemos dedicado mucho al aspecto de ciencia básica. Se habla de aparato pilosebáceo. O sea que el pelo junto tiene una glándula sebácea, y por ahí vierte todo su sebo. Entonces, de tal manera que eso definitivamente que contribuye, pues va a contribuir definitivamente a las infecciones. Mi padre, por ejemplo, nos decía lo siguiente a nosotros. Mi padre nos decía así, por ejemplo, que se deja crecer el pelo, y decía, alguien que esté con el pelo largo, así se bañe, parece desasiado. Y alguien que tenga el pelo corto,
así no se bañe, parece aseado. Ya ahí hay grandes diferencias y esos son aspectos importantes, ¿no? Hasta serían para todos, hasta para buscar marido. Serían todas esas cosas. Hoy en día, pues, bueno, ya todas esas cosas se han perdido. Entonces, cuando ese fue, digamos, yo trabajé con el doctor Raúl Romero Torres. Para los alumnos. ¿Quién fue Raúl Romero Torres? Entonces, por ejemplo, es importante. Miren, don Raúl Romero Torres fue el primero que hizo trasplantes renales en el Perú con éxito, porque los primeros trasplantes renales se hicieron en nuestro hospital, en el Hospital Obrero de Ica. Ahí se hicieron los primeros trasplantes renales, pero desgraciadamente sin éxito. Ahora yo le digo lo siguiente, ¿no? Miren ustedes, siempre acá nosotros tenemos pues mucho más deficiencias que en Lima. Imagínense usted por los años 1965, 1900, que se hicieron los trasplantes renales, 1964, 65. Imagínense cómo en estos hospitales realmente no había casi nada, pero se hacía cirugía experimental. Doctor Dongo, se hacía cirugía experimental. Y se hacía cirugía experimental. Porque lógicamente uno no va a meterse a hacer un trasplante renal sin cirugía experimental. Pero desgraciadamente los 3 casos y todo eso acá fallecieron. El primero que hizo trasplantes renales con éxito en el Perú fue don Raúl Romero Torres. Por si acaso, él fue decano de la Facultad de Medicina en San Fernando, decano del Colegio Médico del Perú, y trabajó en el Hospital Naval, o sea, él era médico militar, ¿no? Llegó a ser almirante. Yo fui a trabajar con él cuando él era capitán de fragata, y justo llegué al hospital contratado, y ya habían operado al segundo caso. El segundo caso era una niña, una señorita, ¿no? Una señorita de Barranca, que es una ciudad que queda al norte de Lima, Barranca, y la chica era portadora de una nefropatía lúpica y su padre le donó el riñón. Bueno, pero el doctor Romero pues hizo muchísimos trabajos aparte de todo eso, y uno de los trabajos fue esto. Miren qué interesante, y son cosas importantes. Por ejemplo, deben haber visto ustedes, muchos de los, bueno, por favor, miren, yo siempre le digo así, no eran técnicos de enfermería, no habían técnicos de enfermería. Ahora, por ejemplo, a veces si uno dice, llama al auxiliar, vienen y se molestan, doctor, yo no soy auxiliar, yo soy técnico de enfermería. Entonces, ahí no habían auxiliares ni técnicos de enfermería, habían barchilones. Pero los barchilones eran extraordinarios. El doctor Munive también tiene que haber conocido, por ejemplo, pues el doctor Máximo Dongo, por ejemplo, a Choque. Choque, pues, hasta los urólogos lo llamaban para que ponga y saque las ondas vesicales difíciles, ¿no? O sea, era un hombre pues, con una experiencia, pero tremenda. Y un aspecto importante, que es lo que digo, barchilones no es una forma despectiva. Todos estos barchilones eran barchilones, ¿saben por qué? Porque les gustaba lo que hacían. Se sentían identificados con esto. Amaban lo que hacían. Entonces, estos barchilones rasuraban solamente con la gilet nomás, con la gilet, y rasuraban extraordinariamente bien. En esa época también había pues máquinas de afeitar, así que había que se ponía gilet, ¿no? Etc. Y después comenzaron a aparecer ya las máquinas eléctricas para afeitar. Y entonces eso fue lo que hizo bueno, él hizo una tesis, o sea, dirigió una tesis de sacar con gilet, otros con las máquinas comunes y otros con máquinas eléctricas. Para ver cuál, por ejemplo, en qué casos se producían más infecciones. Y además, por ejemplo, el tiempo del rasurado a la operación. Bueno, definitivamente, pues ustedes saben, cuando nosotros nos rasuramos y nos echamos esa loción para después de afeitarse, arde. ¿Por qué?
y no hay ninguna lesión en la piel, pero arde. ¿Por qué? Porque siempre se va a erosionar la piel. Y lógicamente son puertas de entrada para los gérmenes. Entonces, ¿qué cosa es lo mejor? Lo mejor, bueno, todo eso se demostró que es rasurar inmediatamente, bueno, si uno puede, inmediatamente antes de la operación. Y lo que hace el doctor Muniz es correcto, pues. Él rasura a sus pacientes antes de la operación. Pero yo le digo que, por ejemplo, en la mayoría de los servicios, por motivos de trabajo, los pacientes son rasurados el día anterior. Imagínense ustedes, por ejemplo, si son rasurados el día anterior a las 5 de la tarde o 4 de la tarde, hasta el día siguiente, que a veces los operan por la tarde, pasaron casi 24 horas. Imagínense ustedes, o sea, más riesgos de que haya. Hoy en día también, por ejemplo, van cambiando los nombrecitos. Infección del sitio operatorio. Lógicamente que es más frecuente eso, ¿no? Va a ser más frecuente. Y no se olviden, pues, de que no podemos hablar de pelo, no más pelo, sino aparato pilosebáceo. O sea, el paciente que tiene un montón de vellos y todo eso ahí, tiene que ser rasurado, pues. El paciente tiene que ser rasurado. Pero lógicamente que también hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo bien para no lesionar pues la piel, porque a veces también ustedes han visto, el paciente está todo arañado, ¿no? Porque lo han rasurado pues no está apurado, lo rasuran como sea. Entonces hay que tener cuidado para no lesionar, porque eso va a favorecer, todas esas lesiones de piel van a favorecer, propiciar de que el paciente, por ejemplo, tenga infecciones posteriores. Otro aspecto, digamos, que es importante es, por ejemplo, todos los exámenes que ha mencionado el doctor Roberto. El doctor Roberto nos ha mencionado una serie de exámenes en el preoperatorio, etcétera, etcétera. Bueno, eso es así. Cada vez van a ver, bueno, ustedes van a ver, se van a diferentes instituciones y entonces estas instituciones, estos exámenes preoperatorios van a variar. Definitivamente eso está orientado ¿a qué? A darle mayor protección, ¿no? Mayor protección al paciente y también uno protegerse más, etcétera, etcétera, porque nuestro paciente va a tener una gama mucho más amplia de exámenes en el preoperatorio, que le van a enseñarle el camino de que las cosas van por mejor camino, vamos, es darle protección. Yo no sé, por ejemplo, ahí está la doctora Nancy, por ejemplo, ahorita se está pidiendo riesgo neumológico, por ejemplo, a todos los pacientes. En otros sitios le piden, ¿no? En las clínicas, etcétera, riesgo neumológico. ¿Por qué? Porque es sumamente importante para la anestesia. Con ello yo voy a tener una mayor seguridad, yo le voy a brindar seguridad a mi paciente, pero también voy a tener yo, y el anestesiólogo o el anestesiólogo también va a tener mayor seguridad, ¿no? Y ahora yo diría que esto todavía habría que extremar todo esto, porque ustedes están viendo, todos estos pacientes que sufren de COVID, etcétera, etcétera, quedan con secuelas y fundamentalmente secuelas en los pulmones. Entonces, por ejemplo, habrá que tener mucho más cuidado con todo esto. Y entonces le piden mucho más exámenes, por ejemplo, proteínas, ferritina, etcétera, etcétera. Eso lo piden a todos los pacientes en el preoperatorio. Definitivamente un paciente que tiene mejores proteínas, que tiene, por ejemplo, albúminas que estén por encima de 3 gramos, etcétera, etcétera, es un paciente que va a ir mejor, ¿no? Incluso pacientes que tienen, por si acaso, albúmina 2.5 o menos, es un paciente que no debe ser operado. Ya también el doctor Dongo, todos ellos, el doctor Dongo habló de las intervenciones electivas o programadas y las otras intervenciones que son intervenciones de emergencia. Las intervenciones electivas o programadas son intervenciones que yo debo pedirle todos los exámenes, debo hacer todo lo mejor para llevar a mi paciente a hacer operaciones en las mejores condiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, para una intervención programada electiva, yo debo, digamos, tomar todas las precauciones debidas, todo lo que yo pueda para llevar a mi paciente a las mejores condiciones. En una intervención de emergencia es diferente, pues llega un paciente con un trauma cerrado del abdomen, con ruptura de hígado, vaso, etcétera, etcétera, y uno no va a pedir todos los exámenes, nada de eso, tiene que entrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un lado tiene la muerte y en otro lado tiene
probablemente que pueda salvarse ese paciente. Entonces, en estas intervenciones programadas, subjetivas, yo debo tener todo esto. Si yo tengo, por ejemplo, proteínas, tengo que las albúminas están bajas, no, pues tengo que poner la intervención para 2 o 3 meses mejor, que vaya a nutrición, que tenga un mejor régimen dietético, etcétera, etcétera. Como por ejemplo hoy en día hacen eso. Yo tengo un gran amigo que es jefe de nutrición, de la parte de nutrición parenteral, o sea, el que ve todo esto en el Hospital Revaldiati, ¿no? Es cirujano digestivo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Los pacientes que van y todo eso, primero tienen un perfil nutricional, ven cómo están sus proteínas, cómo está su ferritina, etcétera, etcétera. Y pacientes que van a operarse, por ejemplo, a veces de cáncer, primero mejoran todo el aspecto nutricional. Y una vez que mejoran todo este aspecto nutricional, recién va a cirugía a operarse. Indudablemente que van a tener complicaciones, pero van a tener menores complicaciones, menor mortalidad que hospitales, por ejemplo, de provincias, etcétera, donde no se hace esto, pacientes se operan, nadie sabe cuánto tiene albuminas ni globulinas. Lógicamente que si tiene albúminas por los suelos, esas anastomosis se van a abrir, pues. Si tienen 2.5 menos, va a haber dehiscencia de anastomosis, dehiscencia de heridas operatorias, y etcétera, etcétera. El paciente se ha operado y a los 2 días está hasta viscerado. Entonces, todos en intervenciones programadas o regladas, ¿no? Todos los exámenes que se soliciten y todo eso serán a la seguridad del paciente, o sea, para brindarle al paciente todo tipo de seguridades, Entonces, por ejemplo, esas son algunas cosas que yo creo que tienen una importancia, digamos, grande. Y quizás insistir en uno de los aspectos, digamos, fundamentales, que es lo que a veces se va viendo. El doctor Munive realmente, por ejemplo, tiene un aspecto humano muy grande, pero yo lo que le digo es lo siguiente, ¿no? Hay muchos de estos pacientes y todo eso que a veces ni saben de qué los van a operar, ni saben bien, digamos, cómo va a ser esto, ni saben qué complicaciones pueden darse, ni nada, y más, ¿no? A veces, por ejemplo, bueno, salimos, se operó, todo eso, no me toca trabajar hasta entre 4 o 5 días, ni vengo, ni veo al paciente, los pacientes ni saben de qué lo han operado, qué le hicieron, no saben. No saben. Y a veces, por ejemplo, dicen, ¿quién te operó? Bueno, a veces señalan pues hacia médicos residentes porque ni siquiera entraron a las operaciones, pero lo señalan porque es al que más ven. Entonces, este es un aspecto sumamente importante. Debemos nosotros conversar, darles la mayor información a los pacientes. ¿Y quién va a hacer eso? Indudablemente, pues, el personal médico que va a estar encargado de esa intervención quirúrgica. Igualmente en el postoperatorio, estar ahí. Como dicen, el ojo del amo engorda al caballo. Así que hay que estar ahí. Muchas gracias, maestro Luis Tolmos. Todas sus palabras las tenemos acá en nuestra mente. Vamos a comenzar la parte final solo con preguntas para los alumnos. Los alumnos, hay alumnos que están con Stephanie Carolina, ¿tiene algún problema de abrir su video? Hemos quedado Carmen Tajur Manco, por favor. Claro, pues lo dejan allí, se van ustedes a comer y todo, y regresan. No está permitido y solo, por favor, voy a permitir. ¿Qué pasa con la doctora Stephanie Carolina? Sí, doctor, lo que pasa es que tan solo al iniciar el Zoom estaba fallando mi cámara y no me deja abrirla. Para abrirla tengo que apagar la computadora y formatear el software. Justo le tomé foto, lo que me aparece en la pantalla, y se lo mandé a los 2 delegados, tanto a Rafael Primi, que es del grupo B, y a Daniel Díaz del grupo A, para que tengan conocimiento de ello. Ya, doctora, hagan su esfuerzo, pues,
Y por favor, de hoy en adelante, nadie me cierra la señal. Por Sí, favor. doctor, disculpe, Qué yo fácil también, sea. doctorcito, disculpe, sí, yo también he tenido problemas, pero ya lo solucioné, ya está dando mi cámara. Muy amable. Hemos quedado en esto. Yo he tenido múltiples reuniones con ustedes, doctor. Vamos a, por favor, vamos a pasar en 5 minutos las preguntas de ustedes y después vienen las preguntas de nosotros. Todavía. Hasta las 7:15. Sí, aló. Vamos a comenzar con el rol de preguntas, ya que ustedes no desean preguntar. A ver, si se animan, por favor levanten la mano. Ahí donde dice reacciones, levanten la mano. No lo veo a nadie. Entonces vamos, por lo tanto, a preguntar. ¿Cuál es el valor normal de la hemoglobina? Estoy hablando para primaria, transición, jardín de la infancia. En nombre de 3 a 16, doctor, gramos. Bueno, de 14 a 16 en el hombre y en la mujer. De 12 a 14, doctor. 12 a 14, muy bien, Miranda. A ver, ¿cuáles son los valores normales de los glóbulos blancos? De 6.000 a 10.000, doctor. 6.000 a 10.000, muy bien. ¿Alguien dice otro número? Se le ha pasado para que puedan interpretar a ustedes un libro de interpretación de laboratorio, porque ustedes lo tienen que conocer. Si no les ha llegado, por favor me lo hacen saber, ¿no? Todos los análisis y para qué se piden y cómo se interpretan, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, si no sé si me pueden ayudar, Nancy, valores, son los valores, por favor, porque esto me interesa. Yo Otro les dice- preguntaría con cuánto de hemoglobina se recibe en sala de operaciones a un paciente que va a ser operado. Claro. Muy bien. Qué bonito. O sea, mínimo cuánto de hemoglobina debe tener un paciente para ser intervenido. Dígale directamente quién va a responder, doctora. ¿Qué doctor? ¿O doctora? A ver, Aarón. Sí, doctor. Y ya preguntó la doctora. Sería mínimo con 10, doctor, 10 gramos. ¿Y por qué? Ay. ¿Eso qué? Va a haber pérdida a nivel... ¿Alguien puede contestar rápidamente? Doctor, porque va a haber pérdida a nivel de intraoperatorio, no va a haber pérdida, entonces como mínimo es 7, entonces debería entrar con un rango de 2 más menos 2, ¿no? 7. A ver, doctora Nancy, dígale, por favor. Se supone que si tenemos menos de 10 de hemoglobina, pues la cantidad de oxígeno que vamos a llevar a todo el organismo con menos cantidad de sangre, pues no va a llegar correctamente, ¿no? De repente va a llegar a sitios como el cerebro, el corazón, pero no a todo el organismo. Es por eso que se pide mínimo 10 de hemoglobina, ¿no? Gracias, doctora. Yo quería preguntar plaquetas, valores normales y con cuánto es lo máximo y lo mínimo que puede entrar a la sala. De frente, Juan Carlos Sánchez. Y no me esté cerrando la cámara, por favor. Juan Carlos Sánchez, conteste. Conteste quien sepa. 150.000 a 450.000. ¿Quién es el que está contestando? Moreno. Moreno, muy bien. ¿Cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo? ¿Y por qué? 150.000 es lo mínimo
Ya. Y Y para 450.000. escala de operaciones, ¿con cuánto te reciben? Ahí nos va a corregir la doctora. Y ya con 80 ya nos está ya queriendo sangrar. Ay, Con claro, 80.000. A ver, Nancy, ¿cómo claro. es? Sí, hay pacientes que por la sepsis que tienen, pues las plaquetas bajan, ¿no? Bueno, para que un paciente pueda ser operado, pues lo que dice el doctor más o menos es lo correcto, pero recibimos hasta con 50.000 de plaquetas a veces, ¿no? Pero con la salvedad de que nosotros vamos a ponerle plaquetas o plasma en sala, ¿no? Incluso si tiene sangre. Miren Porque qué bonito. sabemos que ese paciente va a sangrar de una u otra forma en sala, ¿no? Entonces, mandamos a preparar plaquetas si es que la operación es programada, por supuesto, ¿no? Si es una emergencia, tendremos que entrar como está, ¿no? Doctor Por su- Dongo, muchas gracias, doctora. Sí, doctor. Ping-pong. Adelante, doctor, tu ¿Pregunta? pregunta. O sobre el mismo tema, opinión. Opinión también, doctor, muy bien. Bueno, recuerdo haber leído también, fíjense, que cuando usted quiere hacer una punción hepática para biopsia o tomar, digamos, una colangiografía transparieto-hepática, etcétera, lo mínimo que le pide es un estudio electivo, como puede haber complicaciones de sangrado, de 70.000 plaquetas, ¿no? Lógicamente que hay otros estudios complementarios, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ¿no? INR. Grupo sanguíneo y factor, INR, que está Claro. corregido, el tiempo de tromboplatina, etcétera, el tiempo de protrombina, etcétera. Así es. Pero eso tiene que darse también, ¿no? Con respecto, quiero darles un alcance, por ejemplo, es importante que sepamos también cuál es el valor de las albuminas o el valor de las proteínas totales. Claro. No sé si alguien sepa. Pregunte directamente, doctor, a quién lo tiene usted en pantalla. Sí, a ver, Jean-Pierre. Proteínas totales, su valor, y después el desglosamiento de proteínas como albúmina y globulinas, ¿no? Proteínas menor a 150 por 24 horas. Cuando no sepan, no contesten. No sé, Albúmina. digan. ¿Algún otro? Juan Medina, te estás quedando. Doctor, Doctor, Sí. proteínas totales mayor a 6.5 gramos por decilitro, de 6.5 a 8. También tenemos la albúmina de 3.5 a 5 gramos por decilitro, o la globulina de 0.1 a 0.3 gramos por decilitro. Ya te apunté, Bueno, ya te apunté. Estás en Muchas un buen gracias, lugar. muchas gracias. En algunos Gracias, contextos, ustedes van a maestro. encontrar de 6 a 8 gramos de proteínas totales, de 4 a 6 para las albúminas y el resto con la diferencial para las globulinas. El doctor Tolmos hizo tingencia con respecto a una valoración de nutrición con respecto a proteínas, y es bastante cierto. Hay un libro en la Facultad de Medicina que se llama Pre- y Postoperatorio de Kinney y su edema. En la valoración hepática van a encontrar ustedes que el punto de viraje para el poder oncótico de las albúminas, que tiene el mayor poder oncótico, el 70% del poder oncótico por su alto peso molecular, es de 2.8 gramos por ciento, el punto de viraje. Por debajo de ese 2.8 ya hay problemas en el poder oncótico. Y cuando hay problemas en el poder oncótico, no hay poder oncótico, entonces los líquidos empiezan a salir del intravascular y el paciente puede acumular líquido dentro de la cavidad peritoneal, dentro de la cavidad pericárdica y dentro de la cavidad torácica, en la cavidad pleural. Vean ustedes qué gran problema para un paciente quirúrgico con todo ese desbalance. Es imposible que la nutrición se dé en un paciente desnutrido. Estamos valorando si el paciente está caquético y es operación electiva, nútralo bien, entre mejores condiciones del paciente. Si el paciente es obeso, bájelo de peso. Y si el paciente tiene, digamos, una operación que realizarse ya porque es una urgencia
y tiene problemas de nutrición como la hemos tenido nosotros, tienen que ir corrigiendo en el operatorio y en el postoperatorio, ya sea con plasma, ya sea con albúmina pura, que es un producto del plasma, viene con el nombre comercial de Albumán, etcétera, y tiene que ir corrigiendo eso para tener buen éxito en la cirugía. De lo contrario, es un fracaso. Muchas gracias, extraordinario. Doctor Luis Olmos, ¿preguntas o comentarios? Bueno, yo le diría, por ejemplo, si han ido y han visto preparar un paciente y colocarle enema. Trejo, Juli, responda. O sea, la preparación de los pacientes, la preparación preoperatoria. ¿Verdad que no, doctor? No he visto. José Manuel Oré. Sí, doctor. Responda a la pregunta. Maestro, enséñanos, por favor. No, ninguno sabe. Sí, doctor, sí he visto colocar un enema. A ver, ¿quién es? Stephanie Rodríguez. Stephanie Carolina, conteste, por favor. ¿Cómo? Tuve la oportunidad de verlo en el Augusto Hernández. La paciente la colocaban de manera lateral y le introducían una cánula a través del interior del recto y había no recuerdo bien el líquido, pero le introducían una cantidad de líquido para que el paciente pueda evacuar un día antes de la operación. ¿Qué de cúbito lateral? Sí, de cúbito lateral. ¿Qué de cúbito lateral? Cúbito lateral. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿O no es importante? Vi que estaba de cúbito lateral izquierdo. Por anatomía, ¿no? ¿A dónde va el sigmoides? Para el lado izquierdo. Porque si usted lo pone en el lado derecho, lo va a poner y lo va a botar probablemente por gravedad. Muy bien, doctor. Doctor Antonio Tolmos, ¿responde su pregunta? Bueno, sí, pero, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que se usa? Bueno, en los hospitales generalmente utilizan enemas jabonosos o también enemas glicerinados, ¿no? Usualmente es lo que usan. Y también, por ejemplo, en algún momento se ha usado bastante, por ejemplo, hay unos ya que vienen preparados de farmacia, que es el famoso Evacol, ¿no? O sea que también a veces, por ejemplo, utilizan pues eso que ya viene preparado de farmacia. Perfecto. Ese es muy importante porque Nancy seguramente en sala de operaciones ha tenido algunos accidentes. ¿Qué pasó, Nancy, cuando...? Así es. Hay pacientes que antes de la intervención o durante la intervención, pues recién les hace efecto el enema, si es que le han puesto, ¿no? Entonces contaminan la sala. Lógico. ¿No? Se contamina con deposiciones, ¿no? Es contaminación. Y bueno, es una tragedia para el paciente porque a veces ya se está interviniendo con el peligro de que pueda infectarse, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hay que tener cuidado en el preoperatorio con respecto a la evacuación o a la limpieza del tubo digestivo. Ustedes, qué importante lo que estamos diciendo, una buena preparación, especialmente cuando uno está operando el aparato gastrointestinal, es sumamente necesaria lo que están diciendo. Si no, tendríamos ese problema. Es por eso que el enema se debe dar en el día anterior. Y en el día de la operación tenemos que pensar nosotros que debe entrar con 8 horas de ayuno.
como mínimo. Miren ustedes qué importante. No puede tomar ni agua, ni nada, ¿no? Y si Entonces, hablamos de ayuno, ¿cómo sería el ayuno en lactantes y en niños? doctora Yonjoy, Kikia. Doctora, abra su señal y responda. No, doctor, no sé cómo sería en lactantes. Muy bien, doctora. En los lactantes, pues, tenemos que el ayuno es más o menos 2 horas para líquidos claros, ¿no? Y 4 horas para cuando toma leche el niño, o de repente algunos sólidos, ¿no? 6 horas se consideran los lactantes. Y, bueno, en un adulto normal es entre 6 y 8 horas, ¿no? El ayuno. 8 horas se considera cuando el paciente es obeso o cuando es una gestante, ¿no? Entonces, y en los niños, ¿qué factores tenemos y por qué se pueden producir de repente vómitos, ¿no? Es por el aumento de la presión intragástrica. ¿Por qué? Por el menor volumen gástrico que tienen ellos, aparte de que tienen un esófago corto también, ¿no? Y mayormente hay incoordinación de los movimientos respiratorios y de deglución, ¿no? Especialmente en los neonatos. Sí, Nancita, estamos a punto de terminar. Yo me complazco en felicitar al doctor Luis Antonio Tolmos por la sapiencia, la sabiduría que usted tiene, a Nancy, que es una anestesióloga de Polendas, al doctor Dongo. Maximiliano, te felicito. Bueno, te veo muy bien, siempre has estado muy bien y no me queda más que complacido por cada uno de ustedes. A los jóvenes estudiantes que nos va a cortar exactamente dentro de unos segundos, solo decirles de que no vamos a permitir ya que estén sin sin sus caras, todos hagan un esfuerzo. Vamos a tomar algunas clases, exámenes, las próximas van a ser seminarios que vamos a dictar. Para este día viernes no hay, pero para el día viernes tenemos colgajos.